Moussa Diaby, una opción para el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de un jugador que la verdad me habéis pedido en bastantes ocasiones que hablemos de él, que lo comentemos dentro de Periferia Madridista. Moussa Diaby, que la verdad ha hecho una muy buena temporada en el Bayer Leverkusen y que consideráis que es un jugador realmente interesante. Pues vamos a desgranarlo un poquito. Es un jugador que ya es internacional con Francia, un extremo que todos conocéis, altamente rápido, veloz, con una gran conducción, slalom, desborde, un tío para romper defensas y que, como digo, ha hecho una gran temporada en la Bundesliga, haciendo además dobles dígitos, ha marcado en total, entre todas las competiciones, 17 goles y 14 asistencias en 42 partidos, que creo que son grandes números. Ha sido uno de los grandes baluartes del Bayer Leverkusen en cuanto a calidad se refiere, probablemente junto a Florian Wirtz, dos de los jugadores con más talento del equipo, y ha sido un jugador muy importante en el devenir del Leverkusen en esta presente campaña. La cuestión ¿es jugador para el Real Madrid? ¿Es lo que requiere el Real Madrid? ¿Sería positivo que el Real Madrid se lanzara por Moussa Diaby? No estamos diciendo que el Real Madrid vaya a fichar a Moussa Diaby, no estamos diciendo que haya salido una noticia fehaciente en ese sentido de que el Madrid vaya full a por Diaby, simplemente es un vídeo análisis de si Diaby sería un jugador apto para lo que requiere en fase ofensiva el conjunto madridista. Bueno, esto es como todo, también, depende, es decir, no creo que por Diaby haya que pagar lo que en su momento parecía que podía pedir el Leverkusen, que era unos 100 millones de euros. Es decir, es una ida de olla absoluta pagar 100 millones de euros para mí por Moussa Diaby. Es un jugador que está yendo con Francia, una de las mejores selecciones del mundo, dentro de la segunda unidad de Didier Deschamps, un extremo que estaría por detrás, evidentemente, por ejemplo, de Kingsley Coman, dentro de esa selección francesa, pero que es un jugador que está teniendo relevancia dentro de la selección gala. Por otra parte, es un jugador que puede jugar en dos bandas. A mí me gusta pierna cambiada, particularmente es de esos futbolistas modernos, jóvenes que van apareciendo para desbordar trazando una diagonal y a partir de ahí buscando los centrales, el disparo, como hemos visto en goles, intentando penetrar hacia la zona de área, porque es un jugador realmente tremendamente activo y peligroso, ¿no? Un jugador que te puede romper tanto por un lado como por el otro, porque es un jugador que tiene doble salida a la hora de regatear. ¿Qué es lo que le falta a Diaby para mí en mejorar? Pues que es un jugador algo impreciso, o bastante impreciso en las arrancadas. A veces pierde ciertos balones tontos, absurdos, en los controles también puede mejorar, pero eso no quiere decir que no sea un jugador con un buen nivel técnico, que lo tiene, sino que a veces espero que sea algo más preciso en su porcentaje de tiros y en su porcentaje de centros y de pases. Pero bueno, es joven, puede seguir mejorando y es un jugador que hay que tener muy en cuenta de cara al futuro porque sí que es un jugador que aporta mucha celeridad, aporta otro ritmo, es un jugador que además trabaja, cuando quiere presiona bien, es un tío con esfuerzo y a mí me gusta, a mí me parece un buen futbolista, hay mejores extremos que él a día de hoy y por eso lo del pastizal yo no lo pagaba. Si fuera un jugador, oportunidad de mercado, quizás sí que lo valoraría. ¿Por lo que necesita el Real Madrid en el perfil derecho le vendría bien? Sí. ¿Que es sumamente necesario? No. ¿Que lo marcaría como una prioridad? Tampoco. Insisto, en una buena oportunidad de mercado, en un canje de jugadores con el Bayer Leverkusen, algo así, poniéndome en ese caso, quizás sí. Pero bueno, tiene contrato hasta 2025, el Bayer Leverkusen sabe que puede sacar mucho dinero con los clubs que tienen ahora muchísima pasta en su caja, y no veo yo que el Madrid vaya a ir a por él, pero creo que sí que es un jugador que hay que seguir, que hay que ver su escala de crecimiento, su escala de progresión y evolución futbolística, y sí que lo marcaría dentro de una agenda de futuribles, ¿no? Como estos que están sonando, Amine Gouiri, Jude Bellingham, Ryan Cherki, bueno, distintos jugadores que parece ser que el Real Madrid se está fijando en ellos, jóvenes jugadores, otros en América también, como es el caso de Mateus Nascimento, de Botafogo. Entonces hay que estar muy atentos a ellos porque son jugadores que pueden crecer y tener nivel en un momento determinado para grandes clubes. Pero sí es un jugador que es extremo puro, jugador de velocidad, de jugar muy bien al espacio, en jugadas de transición y al contragolpe te puede hacer muchísima pupa. En ese juego de vértigo y de velocidad que ha efectuado el Real Madrid en distintas temporadas, Moussa Diaby puede ir muy bien, pero hay mejores opciones y sería muy caro sacarlo en esta situación del Bayer Leverkusen. Por lo tanto, me gusta, pero creo que el Madrid no va a ir a por él porque es demasiado traspaso el que habría que abonar por él. Pero bueno,
Dejadme como siempre, chavales, vuestra opinión al respecto de Moussa Diaby, si consideráis pertinente fijarse en este futbolista para el futuro del Real Madrid, si consideráis que hay otras opciones mucho mejores que él, mejores, peores, lo que sea como siempre, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de Madridismo al Día. Chao, chao.